Buenas tardes. Como director general de la Fundación Ibercaja, para mí es un honor darles hoy la bienvenida a nuestra casa, a este patio de la Infanta, que por supuesto pueden considerar como su casa. Con más razón, si cabe, para inaugurar una nueva edición del ciclo Retos para el Futuro, que este año lleva un segundo título, que es Ante un nuevo mundo, organizado por Fundación Ibercaja y coordinado por José María Serrano, catedrático de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a quien quiero mostrar mi más sincero agradecimiento, José María, por este gran trabajo de este ciclo. Muchas gracias también a los ponentes que participan hoy en este primer coloquio, en el que vamos a tener el placer de escuchar a Aurea Moltó, directora del Real Instituto Elcano, un auténtico referente en el análisis de la realidad y la gobernanza internacional, así como el papel de España en el mundo y nuestra pertenencia al proyecto europeo. Contamos también con la autorizada voz de Emilio Lamo de Espinosa, catedrático emérito y académico, quien además de ser expresidente de esta gran institución estuvo a cargo de la reforma de la Universidad Española en los años 80, pero el profesor Serrano tendrá el honor para todos nosotros de presentar a los ponentes. No quiero finalizar estos agradecimientos sin hacer referencia también al moderador de este foro, a Miquel Iturbe, director de Heraldo Aragón, medio líder y referente en información en nuestra comunidad desde hace 130 años. Y si queremos estar informados, efectivamente, no puede faltar la opinión en la tribuna de los domingos. Querido Miquel, muchas gracias por esa crónica tan interesante para mantenernos al día. Creo que el título que hoy nos reúne no podría ser más acertado. También por eso hemos querido escogerlo, otro marco geopolítico, la sesión de hoy, que será el protagonista de esta tarde. En un momento de constante cambio y tensión comercial, económica, social, bélica y política que estamos viviendo. Con el anuncio de la reducción durante 90 días de los aranceles impuestos por Estados Unidos a China, o también la posible negociación entre Putin y Zelensky en Estambul en estos próximos días, si se va a producir, con el objetivo puesto en el alto el fuego de Ucrania y Rusia, y sumando también las constantes ofensivas entre Palestina e Israel, o el frágil clima que se está creando de las últimas noticias entre la India y Pakistán, en la frontera de India y Pakistán. Pues todo ello, en esta conferencia en concreto y este ciclo, es el conjunto en el que creemos y tenemos el interés de participar, de escuchar como por ejemplo hoy los dos grandes personalidades y ponentes que nos van a acompañar. Hoy cada día más necesario si cabe para estar atentos. Además de esta cuestión, a lo largo de las próximas semanas, reconocidos expertos y profesionales abordarán en asuntos como la inteligencia artificial, la seguridad y la defensa, o la globalización y las actuales guerras comerciales. El programa tendrá como broche final una conferencia donde se abordará el importante papel y lugar que va a ocupar Europa en la actualidad y a futuro. El ciclo Retos para el Futuro tiene como principal objetivo promover y difundir el conocimiento, el intercambio de ideas y el debate sobre cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y científicas cruciales para el futuro de España. Como saben, desde nuestra entidad tomamos como un importante compromiso el acercar el conocimiento a toda la sociedad y a través de este ciclo ofrecemos la posibilidad de conocer los distintos puntos de vista desde los que se analiza la realidad para así tener una imagen completa de la actualidad y el futuro más inmediato a nivel social, político y económico. Muchas gracias por su presencia y espero que disfruten tanto como yo, que seguro que vamos a disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el profesor José María Serrano. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias en primer término a la Fundación Ibercaja por haber acogido de nuevo este ciclo, que es un ciclo en el que pretendemos hacer un repaso de la actualidad
y la actualidad realmente está interesante, de modo que yo creo que el ciclo va a despertar ese interés. Vamos a comenzar con una perspectiva general, con esta perspectiva general sobre la situación geopolítica internacional. Después hablaremos de seguridad y defensa, inteligencia artificial, como ha dicho José Luis Rodrigo. Después hablaremos también de la globalización y las guerras comerciales, un tema evidentemente de actualidad igualmente. Y por último, del lugar de Europa en relación con todo esto, ¿no? Y hoy, para iniciar estas sesiones, contamos con la presencia de dos expertos y un experto moderador. Los dos expertos son Aurea Moltó, que es directora de Red Elcano, una persona especializada desde hace muchos años en política internacional y que ya estuvo acompañándonos aquí en otra edición del ciclo, y también con Emilio Lamo de Espinosa, catedrático y académico y naturalmente también otro de los más importantes expertos españoles sobre geopolítica y sobre relaciones internacionales. Y quien va a moderar este coloquio va a ser Miquel Iturbe, al que naturalmente no tendré la osadía de presentar en Zaragoza, director del Heraldo de Aragón y por consiguiente una persona que tiene información y tiene capacidad para organizar de la mejor manera posible este diálogo y este debate entre ellos. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que todos son halagos. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a empezar. La pregunta primera, ¿qué está pasando? ¿Estamos ante una deconstrucción? ¿Estamos ante la construcción de un nuevo orden mundial? ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? O sea, los paradigmas con los que de alguna forma nos sosteníamos después de la Segunda Guerra Mundial parece que se están destruyendo y encima a gran velocidad. ¿Qué está pasando en el mundo? Aurea. Bueno, primero muchas gracias de nuevo. No me voy a extender en los agradecimientos, pero tengo que agradecer mucho en primer lugar a José María Serrano que haya contado conmigo otra vez para esta edición. Ya vine en 2022 con Fernando Vallespín para hablar de Europa. Y he de decir que bueno, para mí era una satisfacción ver que fuera de Madrid, fuera de los ambientes habituales donde se habla de temas internacionales, podíamos tener una conversación tan interesante sobre temas internacionales. Y estar otra vez aquí en este sitio que es realmente espectacular es un honor, gracias a la Fundación Ibercaja. Gracias, Miquel, por moderarnos. Y yo, ahora mismo, ante esta pregunta que está pasando en el mundo, pues me dan ganas de coger la pelota, dar un revés, pasársela, pasársela a Emilio Lamo. Y bueno, quiero decir también que en la otra ocasión disfruté muchísimo de la conversación con Fernando Vallespín y es un honor estar aquí ahora mismo para tener esta conversación con Emilio Lamo de Espinosa, que ha sido presidente del Real Instituto Elcano, que ha contribuido desde su creación hasta hoy en día realmente a crear el Instituto Elcano, donde yo apenas llevo 1 año y medio trabajando. He empezado a trabajar en el Instituto Elcano cuando Emilio ya no estaba, lo cual bueno, pues me habría gustado también aprender a su lado, pero espero en Elcano contribuir al enorme legado y al enorme trabajo que ha hecho. Y ahora ya, para no escaparme más de tu pregunta, que es dificilísima, quiero volver a Emilio porque Emilio escribió hace 3 años un libro que se llamaba Entre águilas y dragones, que ya anticipaba, ya estábamos en este proceso de gran transformación internacional, pero él anticipaba muchas de las tendencias y muchos de los cambios que estamos viendo ahora. Y me he acordado mucho del libro porque creo que realmente en 2025 y con la segunda llegada de Donald Trump a Estados Unidos y lo que estamos viendo ahora, creo que no es una exageración, lo que entonces me pudo parecer una exageración, creo que no es una exageración y tengo la impresión, lo que pasa es que uno cuando está en medio de los procesos no se da cuenta, pero sí creo realmente que estamos viviendo algo que él decía, que es que estábamos en medio de una revolución política, económica y social. Y yo sí creo que estamos viviendo una revolución y creo que lo que está pasando en Estados Unidos realmente es una revolución.
estamos viviendo un cambio de sistema donde lo que eran antes las bases o digamos lo que eran los paradigmas del sistema en dos etapas, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, pero luego también esa sería la etapa larga, pero dentro de esa etapa que podemos llevarla hasta el COVID o hasta la invasión rusa de Ucrania o hasta, digamos, 2025, ¿no? Tiene otra etapa donde ya se produjo un cambio importante, que es desde el desmoronamiento del bloque soviético hasta hoy en día, ¿no? Donde digamos que el paradigma era la interdependencia. Todos ganábamos con la interdependencia. Bueno, pues este paradigma se ha acabado y ahora de la interdependencia es considerada como una vulnerabilidad. La cooperación, ¿no? Un entorno donde se primaba la cooperación entre Estados y la apertura. Pues de la cooperación estamos pasando a un nuevo paradigma que está dominado por la seguridad. El multilateralismo, pues estamos viendo ahora claramente una quiebra, una crisis total del multilateralismo y estamos viendo un sistema unilateral y marcado por la multipolaridad. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo realmente es efectivamente un cambio de paradigma donde está cambiando, no se está cerrando la globalización, pero está cambiando, se está produciendo de otra manera. Estamos viendo no un proteccionismo a la antigua usanza, no es un proteccionismo de finales del XIX o principio de los años 30 del siglo XX. Digamos que es una globalización o un proteccionismo muy selectivo, ¿no? Y bueno, estamos en mitad de un cambio que, por tanto, para los que nos interesa lo que pasa en el mundo y hemos dedicado toda nuestra carrera a las relaciones internacionales, es muy interesante, pero al mismo tiempo tiene una alta incertidumbre y en este cambio, digamos que los paradigmas que se están imponiendo ahora, ¿no? De la seguridad, de intentar limitar las dependencias, de un cierto repliegue, pues está teniendo perjudicados muy claros que son organizaciones como la Unión Europea, que nació y que se desarrolla como un gran proyecto multilateral y que funciona perfectamente dentro del multilateralismo, pero también no nos olvidemos una inmensa parte del mundo que todavía no había alcanzado unas cotas de bienestar, de estabilidad y de prosperidad adecuadas y que de repente se encuentra con que hay una regresión en el comercio, en la inversión, incluso en la manera de las relaciones políticas, que les perjudica enormemente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo creo que es un gran cambio donde Emilio nos va a dar seguro muchos más detalles. Sí, pero Emilio, antes te cedo ahora mismo el uso de la palabra, pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, sí. ¿Cuáles son las causas y por qué de alguna forma se activa este cambio? Yo te diría, bueno, primero, gracias a Ibercaja, gracias a José María y a José Luis, un placer estar de nuevo aquí, creo que es la tercera vez y vengo muy a gusto y muy honrado. Claro, haces una pregunta, no sé cuánto tiempo disponemos, 3 horas, 4 horas para poderla responder, porque no es fácil hacerlo. Yo te diría, vamos a ver, yo creo primero, esto no es una tempestad geopolítica, esto es un punto de inflexión, que son cosas distintas. Una tempestad es algo que pasa y regresas a la situación anterior. Un punto de inflexión es que entras en otro mundo y, por lo tanto, sí, es otro orden, entre comillas, porque no hemos tenido órdenes internacionales de verdad. Esta expresión de un nuevo orden internacional es un poco presuntuosa, pero estamos en otra cosa distinta, ¿no? Y en el fondo, lo que está ocurriendo viene preparándose desde hace muchas décadas. Y es que 2 elementos centrales que articularon el orden antiguo se están desbaratando. Y después de la Segunda Guerra Mundial es clave para entender lo que está ocurriendo. La Segunda Guerra Mundial es una guerra civil de Europa, es un suicidio de Europa. Esto es fundamental para entenderlo. Europa se pega un tiro en las 2 guerras mundiales. Después de la Segunda queda devastada.
destruida por completo. Y ocurren dos cosas fundamentales. La primera es el proceso de descolonización de los imperios europeos, fundamentalmente el británico, el holandés y el francés. Y eso da lugar a que pasáramos de 50 países a 193, que hay hoy en Naciones. Se multiplica por 4 el número de países. Y aparece un número enorme de países emergentes, que empiezan a emerger entonces, que hoy ya flotan. ¿Y de qué manera? China, la India, Indonesia, Vietnam, Turquía, etcétera, etcétera. Un montón de países, ¿no? Bueno, lo que estamos es en los dolores del parto de hacerle sitio en el orden internacional a otro mundo distinto que ya no es el mundo de Occidente. Estamos en un mundo poseuropeo y en alguna medida también posoccidental. Esta es la primera cosa que me parece fundamental para entender lo que ocurre. Lo segundo, después de la Segunda Guerra Mundial también, al mismo tiempo que Europa es descolonizada y pierde sus imperios, la propia Europa es colonizada. Esto no se menciona, pero desde el año 45 el destino de Europa no ha estado en manos de los europeos, ha estado en manos de los rusos o de los americanos. Es decir, en manos de potencias extraeuropeas, claramente. Claramente que entre las dos había un telón de acero. Eso cae en el 89 y en el 91. Efectivamente, el telón de acero se mueve un poco hacia el este, pero sigue siendo así. Sigue siendo verdad que el destino de Europa no está en manos de los europeos. Depende, y lo vemos con la guerra de Ucrania, y lo vemos constantemente, dependemos o de los americanos o de los rusos. La parte nuestra, que es la parte buena, digamos, la parte occidental y la parte libre, depende de los americanos. Y los americanos se han aburrido de pagar nuestra defensa, y lo que nos dicen, oye, chico, despierta, resulta que tú tienes un estado de bienestar espectacular, fantástico, pero no quieres pagar la defensa, y te la estoy pagando yo, ya estoy aburrido, paga tú tu defensa. Y esa retirada nos coloca a los europeos en una situación extraordinariamente compleja. Por lo tanto, digamos, si habláramos del escenario geopolítico, yo te diría estos dos cambios. Primero, la emergencia de 3/4 partes del mundo, la emergencia, y en segundo lugar, la crisis tremenda en Europa como consecuencia de que Trump, bueno, ya declaró a la OTAN obsoleta y ahora está dispuesto a retirarse y a dejarlos solos. Si vamos más al fondo y me dices qué hay debajo de eso, yo te diría dos variables que son para mí las esenciales. Uno, un proceso de divergencia demográfica entre el este y el oeste, enorme, que se ha acoplado con un proceso de convergencia tecnológica. Lo primero, bueno, en el año 1950 había 3.000 millones de habitantes. El año pasado éramos 8.000. Para el 2050 seremos 9.000. En solo un siglo habremos pasado de 3.000 a 9.000. Un crecimiento brutal. Pero todo ese crecimiento se ha dado en el tercer mundo. Todo. Europa, que era el 20, cuando yo nazco, a mediados del pasado siglo, más o menos, me estoy siendo generoso conmigo, más o menos, por eso, Europa era el 22-23% de la población del mundo. Hoy es el 7% y desciende. Hemos pasado del 22 al 7%. Europa pierde peso. Asia es el 60%. En África hay 1.400 millones de habitantes, van a ser 2.500 dentro de nada. La demografía cambia. El peso de Occidente en el mundo se ha empequeñecido. China son 1.400 millones, más los alrededores. China y la India son prácticamente la mitad de la población del mundo. Esto no nos damos cuenta. Tenemos que pensar que cualquier país europeo es una provincia de China, una provincia. Digo, un país de 40, 60, 80 millones de habitantes. La mayor parte de los países europeos son una ciudad. Hay casi 20 ciudades de más de 10 millones de habitantes. Hay 20 países en Europa de 10 millones de habitantes. La demografía es clave. Ha cambiado por completo. El peso del mundo se ha ido ahí. Lo cual no sería muy importante si Occidente conservara el monopolio de la tecnociencia que tuvimos durante siglos. Y ya no es así, porque lo que ha habido es un proceso de difusión tecnológica. Y hoy la ciencia se produce, pues sí, por supuesto, en el MIT, en Boston, en Cambridge, etcétera, pero se produce también en Beijing, o se produce en Bangalore, en la India, o se produce en tantos. Es decir, la tecnología, que era nuestro arma principal, porque solo nosotros teníamos ametralladoras, solo nosotros teníamos Kalashnikov y ferrocarriles, hoy está en todo el mundo. Y eso ha empoderado a esos países, los ha empoderado mucho. De modo que son países que han recibido una tecnología y con esa tecnología se han puesto a crecer a toda velocidad, en lo que se llama la ventaja de llegar el último. Cuando tú empiezas, claro, saltas de la retaguardia tecnológica a la vanguardia tecnológica en una generación. Y eso supone un crecimiento exponencial al principio. Luego se frena, pero al principio. Y ese es un poco, en definitiva, las dos causas de fondo son esas dos causas que han empequeñecido a Occidente y empoderado, por utilizar
la término de moda, empoderado al resto del mundo. Podríamos seguir hablando de eso, pero no quiero extenderme más de lo de... Defines perfectamente las causas, pero hay aceleradores. Me explico. Donald Trump es un acelerador de este proceso. La falta de liderazgo en Europa actúa también como un acelerador. ¿Hay aceleradores? Bueno, yo creo que el mayor acelerador de lo que está pasando en el mundo es la tecnología, y es la tecnología digital. Porque la tecnología digital no es igual que el resto de tecnologías. O sea, por encima de la política, la tecnología. Es que la tecnología digital tiene unas dimensiones que no han tenido otros avances tecnológicos. Quiero decir, una tecnología, por supuesto, es la invención del fuego, la rueda, la máquina de vapor, las vacunas, etc. Lo que sucede con la tecnología digital es que es la base, es una tecnología que se extiende absolutamente a todos los ámbitos. Para empezar, es la base del resto de tecnologías ahora mismo, es la base de toda la productividad económica, es la base de nuestras relaciones sociales también, o sea, está totalmente presente en la organización social, en la manera en la que se comunican nuestros ciudadanos, y tiene un impacto total en la manera en la que se hace política. Entonces, Donald Trump, por ejemplo, tú me dices, ¿es Donald Trump? Donald Trump se comunica a través de su cuenta en Truth Social, en su nueva red social, y antes era en Twitter, bueno, ahora de nuevo en X. Que ha vuelto a X por virtud de su asesor Elon Musk. Entonces, esta tecnología no es igual que antes. Esta tecnología afecta realmente a todas las dimensiones de la sociedad. Luego, además, es una tecnología que es escalable, que es multiplicadora, que es exponencial, que es esencial para el poder militar también, que tiene un uso dual clarísimo y que además, debido a la enorme penetración y a la rapidez con la que avanza, las propias empresas que la desarrollan, en el caso de Estados Unidos, pero como está también en uno de los líderes tecnológicos es China, y detrás del desarrollo de la tecnología china está un Estado autoritario, al mismo tiempo que quien domina esas tecnologías, y uno de ellos es un actor como China y otro claramente es Estados Unidos. De hecho, si ves el mapa de las tecnologías críticas y el mapa de quién domina esas tecnologías, ves una gran nube de empresas en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo líder total en el ámbito tecnológico, pero a continuación va China. Y sobre todo la rapidez con la que avanza China en el ámbito tecnológico es enorme, que yo creo que, de hecho, la rivalidad China-Estados Unidos tiene mucho que ver con esto, porque Estados Unidos ve a la rapidez a la que está avanzando China en el ámbito tecnológico. Entonces, quien domina estas tecnologías domina su diseño también. Y su diseño tiene que ver con, pues con el hecho de que estamos retransmitiendo ahora mismo esta conversación, pero también con los mensajes que le llegan a los ciudadanos, con el modo en que se produce la relación entre el poder y los ciudadanos, con el modo en el que se hace la política. Es decir, el intermediario social ahora mismo por excelencia está en los medios tecnológicos. Entonces, yo creo que el multiplicador y el acelerador de lo que está pasando en el mundo es la tecnología, es el factor tecnológico. Y Donald Trump es un ejemplo de ellos. Donald Trump, la política que hace Donald Trump no sería posible sin las herramientas tecnológicas, sin que todos llevemos hoy en nuestro bolsillo un teléfono móvil. O, por ejemplo, sin ¿cuánto han sido? 250 millones de donación que ha hecho una persona, de donativo que ha hecho una persona a la campaña de Donald Trump, que no por casualidad es un magnate tecnológico también. Yo creo que es esencial el factor tecnológico en el cambio que estamos viviendo. Emilio, ¿lo ves igual, ese factor tecnológico? Yo creo que es muy importante. Yo estoy de acuerdo en que es fundamental, es extraordinariamente importante. Estamos también muy fascinados por este escenario del cómo Silicon Valley ha variado y de pronto se nos ha hecho trumpista y se nos ha hecho claramente de derechas después de haber sido grandes defensores casi de un anarquismo. Y estamos y eso es verdad y eso es importante, ¿no? Pero yo te diría de entrada una cosa, ¿no? Las empresas tecnológicas son importantes, pero lo que es más importante siempre es el poder. Y el poder es otra cosa. Y la prueba la tenemos en que Donald Trump puede prescindir perfectamente de Elon Musk, le da un capirote y lo lanza de lado,
y Musk no puede prescindir de Trump. Esa es la diferencia. Trump tiene poder. Trump tiene poder, Elon Musk tiene tecnologías, tiene una empresa de vanguardia, etcétera, etcétera, pero la dependencia es clara. Y ahí lo ves que, como todos los líderes de Silicon Valley, se fueron a la toma de posesión de Trump a tirarle de las levitas. Se han transformado en tiralevitas. Yo creo que la variable clave para entender el mundo desde siempre es el poder. Y el poder es una cosa más complicada. El poder, la tecnología, es fundamental, sin duda alguna, pero hay que transformar esa tecnología en poder. Y el poder es economía, es resistencia, es opinión pública, es diplomacia. Oye, son muchas cosas, son muchas cosas. Entonces, lo que está cambiando es el ejercicio de la práctica del poder. Lo que está cambiando es la distribución del poder. La redistribución del poder en el mundo. ¿Y el ejercicio de la práctica del poder también? Y el ejercicio, bueno, y el ejercicio también, y ahí sí estaría de acuerdo con Aurea, en el sentido de que las redes sociales, por ejemplo, y lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, que lo comentábamos antes, todo eso está cambiando cómo se articulan las relaciones sociales dentro de los países y, por lo tanto, en qué medida la tecnología está generando burbujas, está generando problemas de entendimiento democrático y de práctica democrática muy, muy profundos, ¿no? Pero la clave, yo te diría, se habla mucho, por ejemplo, es un mundo multipolar. No es verdad, no es multipolar. Estados Unidos tiene un PIB de 25 billones, China de 18, pero el tercero, que es Japón, tiene 4. Y el cuarto es Alemania con 4. Y luego Rusia está ahí perdido con 1, y pico, como Italia. Esto no es una distribución multipolar, es una distribución claramente, hay dos gigantes, uno es Estados Unidos y otro es China. Y dices, son dos gigantes, pero son dos gigantes equilibrados. Tampoco. Estados Unidos gasta en defensa 900.000 millones de dólares, China gasta 300.000, la tercera parte. Estados Unidos tiene un ejército espectacular, impresionante, que es capaz de ganar cualquier guerra en cualquier lugar del mundo. Estados Unidos tiene 25 portaaviones, China tiene 3. De esos 3, ninguno es nuclear. Estados Unidos tiene 10 portaaviones. El diferencial de poder entre Estados Unidos y China es enorme. O sea, ¿hay todavía aquello de Estados Unidos es la nación indispensable? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sigue siendo una nación sin la cual casi nada es posible en el mundo. Y al final todos vamos a Estados Unidos y todos los líderes van a Estados Unidos y todos dependemos un poco de lo que se decida en esa. El problema es que la globalización ha generado cuestiones dinámicas internas que han llevado a Trump al poder. Y Trump efectivamente es un game changer, es un hombre que ha cambiado el juego de la política global, claramente. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión al que te decía anteriormente. Mira, Donald Trump es un hombre que ya no está jugando, como todos los presidentes anteriores, a la hegemonía de Occidente. Y, por tanto, la hegemonía de Estados Unidos. Está jugando otro juego, está jugando un juego y vamos a repartirnos el poder entre todos. Y América para los americanos, a mí Make America Great Again. Lo único que me interesa son los Estados Unidos. Eso es un cambio sustancial, especialmente para los europeos, porque, como decía antes, nos ha dejado colgados y tendremos que ver cómo somos capaces de suplir la ausencia enorme, ese vacío enorme que está dejando los Estados Unidos, que, en cierto modo, nos deja en manos de China. ¿Existiría, por decirlo de alguna manera, una despreocupación por el orden mundial por parte de la Casa Blanca? ¿Una despreocupación, un abandono de esa tutela que se ha por lo menos, no sé qué opinará Aurea, supongo que en esto estaremos de acuerdo. Una pregunta que lanzo los dos, sí. De ciertas áreas, un vacío de poder en ciertas áreas geopolíticas. En el caso de Europa, claramente, no en el Indo-Pacífico, porque la gran preocupación de Estados Unidos, de demócratas y de republicanos, por igual, ahí hay consenso entre unos y otros, es el ascenso de China y cómo pueden frenar el ascenso de China. Y eso es lo que les preocupa. Ahora, ¿ves de alguna forma esa despreocupación por el orden mundial? Yo creo que lo que hay por parte de Trump es, digamos, una toma de conciencia de que el orden mundial multilateral basado en reglas, liberal multilateral basado en reglas, que esta frase que es casi ya un cliché que utilizamos, este orden construido después de la Segunda Guerra Mundial, pues no beneficia realmente al liderazgo de Estados Unidos, que él quiere mantener a toda costa. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, que hay una rivalidad claramente entre China y Estados Unidos, que claramente hay dos potencias y que son estas, pero también
de lo que ha dicho que la potencia, digamos, indispensable, ¿no? Esto lo dijo Madeleine Albright, ¿no? Que la gran potencia sigue siendo Estados Unidos. Es decir, el único país con capacidad de alterar el mundo en 24 horas sigue siendo Estados Unidos, y lo estamos viendo. O sea, Donald Trump se presenta y anuncia unos aranceles y pone el mundo patas arriba. Y a la semana siguiente da marcha atrás y lo vuelve a poner patas arriba. Y a continuación van a verle todos los líderes mundiales. O sea, el impacto que tiene cualquier decisión que tome Estados Unidos, no hay ningún país que se iguale, ¿no? Lo que yo creo que Donald Trump es consciente, siguiendo esta misma idea que estaba diciendo Emilio, es que él es muy consciente de que Estados Unidos efectivamente sigue siendo esa gran potencia, que sigue teniendo el mayor PIB mundial, el mayor ejército del mundo, las mayores empresas, una economía con un dinamismo espectacular. Realmente. Espectacular. Y se ha dado cuenta que yo sigo siendo todavía la gran potencia, hay otra que está detrás que, digamos, no le pisa los talones, pero se aproxima muy rápidamente y claramente rivaliza en muchísimos sectores con Estados Unidos, y yo quiero mantener mi ventaja. Y su planteamiento es que este orden internacional multilateral basado en reglas, donde Estados Unidos se compromete a la defensa de Europa, a la estabilidad de ciertas regiones del mundo, etcétera, comprometen el poderío americano. Y entonces es como, yo me quiero centrar en lo mío porque tengo un rival como nunca antes. O sea, China es un rival, no tiene nada que ver con la Unión Soviética de la Guerra Fría. China es un rival de una dimensión desconocida para Estados Unidos. Entonces es como, yo me tengo que desentender de ciertas cosas porque yo quiero mantener mi poderío. Y mantener mi poderío es que yo me tengo que centrar en mi país, que se ha desindustrializado, que esta globalización y este compromiso de Estados Unidos con ciertas reglas internacionales a mí internamente me ha debilitado. Quiero volver a mi área y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Realmente un concepto también del mundo y pues en cuanto a áreas de influencia, en cuanto a que los europeos tienen que proveerse su propia seguridad, sobre todo exactamente igual que se proveen de su propio estado del bienestar, tienen que garantizar su seguridad, porque yo ahora tengo que velar por un flanco para mí esencial, que es Asia, que es ese Indo-Pacífico, y tengo que concentrar aquí mis esfuerzos. Y una curiosidad o una pregunta. ¿Y todo esto responde a un plan establecido? O sea, ¿Donald Trump tiene un plan reconocible establecido? Porque una de las principales sorpresas con las que todos... Eso no sé si eso no lo sabe ni él, pues, probablemente. No tiene ni idea. Pero como experto, ¿creéis que hay un plan establecido detrás? No, yo no lo creo. Lo que sí que hay es unas inercias y unas tendencias. Claro, antes de Trump ya venían con Biden. Todo esto de la confrontación con China ya venía del propio... Cuando Obama dijo con Hillary Clinton que Estados Unidos tenía que hacer el pivot to Asia, el giro hacia el Pacífico, ya estaban con un ojo mirando a China, que es su amenaza fundamental, ¿no? De modo que esto viene de muy de antes. Y yo creo que más bien Trump es un hombre que va jugando, pues como sabemos, cambia de opinión por la noche, se pone nervioso, lanza 4 tweets, y luego al día siguiente tiene que darle marcha atrás. Es un hombre de una inestabilidad emocional y cognitiva francamente notables. En ese sentido es un peligro, es un gran peligro para el mundo, ¿no? Pero las tendencias de largo plazo, esas están claras. Yo quería enfatizar dos ideas, ¿no? La primera, el enorme diferencial de poder que sigue habiendo entre Estados Unidos y el resto del mundo. Porque esto la gente no lo suele percibir, pero sigue siendo enorme. Es el 25%, es el 26% ya, ha subido del 25% al 26% del PIB mundial, que se dice pronto. Y la riqueza es enorme. Por dar un dato que es muy revelador, si Alemania o el Reino Unido, los países más ricos de Europa, fueran estados de la Unión, serían más pobres que el más pobre de los estados de la Unión, que es Mississippi. Porque te hagas una idea, en términos de renta per cápita, serían más pobres que Mississippi. Hay un diferencial enorme. El ejército es brutal. En este momento produce más petróleo que Arabia Saudí, produce más gas que Rusia. Lo tiene todo. Es un país enorme y una posición geoestratégica que es prácticamente una fortaleza, un país imposible de invadir, a ver cómo invades, etc. A mí siempre me gusta decir que el día que vea portaaviones chinos por las costas de California patrullando como hay portaaviones americanos en el Golfo de Taiwán, ese día empezaré a pensar en la bipolaridad. Mientras tanto, olvídate de la bipolaridad. El diferencial de Estados Unidos con el resto del mundo es brutal. Pero
China es otra cosa. China es otra cosa. Claro, China, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que creemos que China es un país más, un poquito más grande, pero un país más. Y no es eso. China es otra cosa. China es un objeto político no identificado. Es un bicho raro. Un país normal tiene 30, 40, 60, como mucho 80 millones de habitantes, que es Alemania o Reino Unido. Cuando te vas a 340 millones como Estados Unidos ya es otra cosa. Pero si de 340 millones pasas a 1.400 millones y 3.000 años de historia, eso es otra cosa. Por eso los chinos te dicen, nosotros somos... Y un partido comunista chino. Bueno, exacto, de 80 millones. De 80 millones. Un partido comunista confuciano, chino, meritocrático, que funciona muy bien en el sentido de que va capturando a las élites y llevándolas para adelante. Pero vamos, insisto, ¿qué ocurre? Que 1.400 millones de personas... ¿no? Les bastaría la mitad de la productividad del trabajador americano para producir el doble que los 340 millones de americanos. El problema de los números, el problema de la demografía. Tienen baja productividad, sí, tienen baja productividad, pero mire usted que son 1.400 millones y nosotros son 340. Y por eso China, inevitablemente, en 5, 6, 10 años, acabará teniendo un PIB superior al de los Estados Unidos. Yo en eso no tengo la menor duda. Va a ocurrir antes o después, pero va a ocurrir. Estados Unidos se siente amenazado. Se produce lo que se ha dado a llamar en la teoría la trampa de Tucídides, la tensión, recordando al viejo historiador griego Tucídides, la tensión entre Atenas y Esparta, una potencia ascendente y otra potencia descendente, y la tentación que tiene la potencia descendente de hacerle la guerra al ascendente antes de ser superada. Bueno, esa tensión está ahí y esa es la tensión que en este momento articula el mundo entero. Si hablamos de la geopolítica global, lo que articula esa geopolítica global es esa tensión, que por supuesto está en el Pacífico y en el Indo-Pacífico, gracias a Dios, no aquí en Europa, y por eso Europa ya no es relevante para Estados Unidos, no le interesa gran cosa. Eso quería preguntarte. ¿Qué papel jugamos nosotros como europeos? ¿Dónde estamos? Estáis describiendo una realidad totalmente distinta, Pues, que se olvida de Europa por completo. ¿Cuál es nuestro futuro? Pues en esta tensión, siguiendo con lo que ha dicho Emilio, que yo creo que lo que articula claramente la geopolítica actual y las transformaciones que estamos viendo es claramente la rivalidad, la competición entre Estados Unidos y China. Claro, esa competición ejerce una presión muy fuerte sobre Europa, porque Estados Unidos y China, cada uno en dimensión diferente, ahora lo podemos analizar detalladamente, pero son los principales socios económicos de Europa. Entonces, para la Unión Europea no solo es muy desfavorable este entorno competitivo donde se desmantela el multilateralismo y donde la cooperación no está al alza sino a la baja, y donde además impone una nueva doctrina económica o un nuevo modelo de economía, un nuevo paradigma económico que es el paradigma de la seguridad económica, ¿no? Porque la Unión Europea se ve muy presionada por sus dos principales socios económicos. Y sus dos principales socios económicos, en el caso de Estados Unidos, además, su proveedor principal de seguridad y de defensa, un aliado histórico, la principal fuente de inversión también en el territorio europeo, un destino esencial para la inversión extranjera directa de los europeos, con una interdependencia económica y empresarial impresionante. La economía europea y la economía estadounidense son muy interdependientes. Esto va en las dos direcciones también. Esto también afecta a Estados Unidos, ¿no? Pero para Europa este abandono de Estados Unidos tiene muchísimas consecuencias. Provoca una crisis totalmente existencial. Pero al mismo tiempo tiene pues, su principal socio comercial. Vamos, digamos... El principal destino de las exportaciones de Europa es Estados Unidos. De hecho, Europa mantiene un superávit muy importante con Estados Unidos. Y el principal país de donde proceden las importaciones europeas es China. De hecho, Europa tiene un importante déficit con China, ¿vale? O sea, es así. Pero se ve muy presionada por esta rivalidad porque además, de alguna manera, se ve obligada a tomar partido y no quiere mantenerse en un terreno intermedio. Y es muy difícil porque depende de China para muchísimos aspectos, pero de alguna manera tiene una afinidad cultural, ideológica, una interdependencia económica clarísima con Estados Unidos. Entonces, en este terreno,
intermedio es muy desfavorable para los europeos. Pero hay que tomar decisiones. Pero eso es lo que se encuentra ahora, además, es en una situación en la que el aliado, el tradicional amigo americano, lo trata mal, está tratando mal a Europa, no tiene ningún interés, desprecia, para empezar, totalmente desprecia el modelo de la Unión Europea, no lo comprende, Donald Trump no lo comprende y además lo desprecia. La administración actual de Estados Unidos le parece que, bueno, pues que en Europa somos unos gorrones directamente, unos débiles, y entonces, claro, se encuentra con una economía muy interdependiente de la estadounidense, pero ahora mismo con un gobierno estadounidense que lo desprecia. La respuesta bastante tibia políticamente de la Unión Europea tiene sentido, porque yo creo que de alguna manera estamos confiando a que Donald Trump pasará. Donald Trump pasará y se reconstituirá de alguna manera un poco la relación, porque digamos que si hay que tomar partido, es muy difícil que Europa no acabe inclinándose de alguna manera por Estados Unidos, porque al fin y al cabo además hay un enlace democrático y una visión del mundo compartida. Ahora, de fondo, el desenganche, digamos, de fondo de Estados Unidos de Europa está ahí y efectivamente, como señalaba Emilio, viene desde Obama. Trump puso el cascabel al gato, como podríamos decir, pero con Biden esto no mejoró. Con Biden mejoró la relación personal, la relación política, pero Biden fue muy claro. Biden creó un tejido legislativo con el IRA, etcétera, que perjudicó también bastante a los europeos. Es decir, la corriente de fondo de que Europa tiene que valerse y tiene que ganar lo que se llama la autonomía estratégica, ¿no? Es clarísimo. Emilio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo, vamos a ver, para comenzar, yo creo que si vemos a la Unión Europea desde dentro, es sin duda la mejor sociedad que ha habido jamás en la historia. Y esto me parece importante enfatizarlo, ¿no? Es decir, nunca en la historia de la humanidad entera, durante tantas décadas, tanta gente hemos disfrutado de tanta paz y de tanta seguridad, de tanta libertad y de tanta prosperidad. Es un éxito, vamos, inenarrable, magnífico. Por lo tanto, mucho cuidado y mucho respeto hacia algo que nos ha proporcionado tantos años de bienestar, de magnífico bienestar. La Unión Europea es un éxito, pero la Unión Europea es por así decirlo, como muchas veces decimos, un magnífico parque temático, es un sitio lleno de universidades, cafés, teatros, cultos, sensatos, seguridad, maravilloso para pasear, pero está ubicado en un parque jurásico que soy el mundo. Este es el problema. Y no es capaz de defender ni de estabilizar sus dos fronteras, ninguna de las dos, ninguna. Si veamos los mapas, y conviene hacerlo de vez en cuando, porque es muy útil la lectura de los mapas, verás que Europa es el resultado de una frontera del este que la separa de Asia y una frontera del sur que te separa de África. Y eso ha sido estable durante siglos. En este momento, para estabilizar cualquiera de esas dos fronteras, necesitamos el amigo americano. Y el amigo americano nos dice que ya no lo hace. Por lo tanto, tenemos un serio problema. Como dice Pepe Borrell, con quien coincido, dice Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. Europa tiene serios problemas de proyectarse. No tenemos un mecanismo bueno de toma de decisiones, no lo tenemos. Estamos sometidos a la chantaje del veto constantemente, que puede ser de Ucrania, perdón, de Hungría o puede ser de no se sabe quién. En segundo lugar, Europa no tiene una diplomacia única, no tiene una política exterior única. Y finalmente no tenemos una defensa europea, no la tenemos. Y no porque no gastamos del orden de 2,5 veces o 3 veces más que Rusia. Lo que pasa es que la tenemos organizada en 27 ejércitos totalmente independientes unos de otros que no se entienden. Son 27 piececitas que no forman una gran pieza. Y tenemos un serio problema de interoperabilidad. Hay como, no sé si son 8 o 10 modelos de cazas, de carros de combate, otros 6 o 7 de cazas, de municiones y de misiles tenemos a lo mejor 6. Es decir, hay una falta de homogeneidad cuando vamos a comprar. ¿Qué compramos? ¿Las municiones suecas, las francesas, cuáles de ellas? ¿No? Tenemos un problema de interoperabilidad y tenemos finalmente un problema que no tenemos cabeza. La cabeza es la OTAN. O sea, quien le proporciona a todo ese tinglado el Estado Mayor general, la capacidad de planificar los objetivos militares, las estrategias, la inteligencia a través del satélite, todo eso es la OTAN. De modo que gastamos mucho, pero lo gastamos muy mal.
Y Europa no tiene en este momento esa capacidad. De ahí que un país que es como Rusia, que es una, como dijo Obama, es una potencia regional, que, como digo antes, tiene un PIB como el de Italia. Nadie pensaría que Italia es una gran potencia. Bueno, pues Rusia tiene un PIB como el de Italia. Su ejército es una porquería, como se ha demostrado claramente en Ucrania, una porquería. Es una amenaza para nosotros. ¿Por qué nos amenaza? Porque no estamos unidos. De modo que lo que necesitamos es una Europa fuerte. Yo lo diré claramente porque lo llevo diciendo muchos años. Yo creo que tenemos que construir los Estados Unidos de Europa. Una federación, una verdadera federación. Si no nos gusta llamarlo los Estados Unidos de Europa, llamémoslo como queramos, pero lo que tenemos es que transitar de esta rara confederación, que es en este momento la Unión Europea, a una verdadera federación. Tendríamos que ir a elecciones europeas de verdad, tendríamos que articular una gobernanza europea de verdad y tenemos que dar el paso desde la economía a la política. La Unión Europea es una unión económica, por cierto, que también le queda un gran recorrido, es una unión monetaria, hay que leerse los informes de Draghi para ver hasta qué punto tenemos todavía un gran recorrido para generar un mercado único, un mercado común, pero en fin, en ese terreno hemos avanzado, pero no hemos avanzado nada en el terreno Pero eso político. implica una enorme cesión de soberanía. Claro. ¿Los estados los ves sensibles cara a esa No, cesión? depende de quién. Los ciudadanos sí. Cuando tú examinas los eurobarómetros, ¿verdad? Ahora es y impresionante. ahora no digamos. Bueno, los últimos datos es que el 60%, el 70% quieren un ejército europeo, quieren gastar más en defensa. Oye, hasta el 50% de los españoles en este momento están diciendo que quieren regresar al servicio militar obligatorio. Yo no sé, no saben lo que dicen, porque lo hemos hecho, si sabemos lo que es eso. Pero hay un 47%. Quiere decir que se está produciendo un cambio en la opinión pública brutal como consecuencia de esa amenaza rusa. Pero que es una amenaza pues, de una potencia regional muy blanda y que realmente no tiene bofetada porque salvo para nosotros, claramente. Ahora, ¿tiene que hablar Europa el lenguaje del poder? Bueno, absolutamente, ¿no? Otra de las frases que ha dejado Borrell, que ha dejado varias expresiones como herencia de su paso como alto representante, es que Europa es un ente herbívoro rodeado de carnívoros. Exacto, ¿no? lo mismo que decía yo. Y es lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay dos problemas claramente interconectados, ¿no? Uno de ellos es, como ha explicado Emilio, que no tenemos realmente una política exterior común, que sea realmente comunitarizada. Tenemos un alto representante, tenemos un sistema de toma de decisiones por unanimidad que hace prácticamente imposible que la Unión Europea tome decisiones de verdad de peso en materia de política exterior. La política exterior sigue estando en manos de los Estados. Y luego no tenemos una política europea de defensa realmente. Digamos, la política de defensa es competencia de los Estados y además se entiende como un elemento esencial de la soberanía de cada uno de los países. Y que aquí haya cesiones va a ser muy difícil. Estamos viendo ahora un cambio de mentalidad totalmente acompañado e impulsado por la opinión pública, que ahora mismo realmente va muy por delante de los políticos y que sería un momento para tomar decisiones trascendentales de cesión de soberanía que seguramente tendrían mucho apoyo de los ciudadanos, pero no acompañan los políticos. En materia de defensa, bueno, pues vemos ahora que hay ciertos acuerdos, pero ¿en qué está habiendo acuerdos? Pues en aumentar los presupuestos de defensa de manera exponencial en muchos países. Pero aumentar el gasto en defensa no es crear una política europea de defensa, ni una política de defensa común. Muy cierto. No lo es. ¿Qué vamos a comprar? Para empezar tendremos que construir una industria de defensa de verdad integrada para que lo que compremos lo compremos a Europa y no solo compremos a Estados Unidos. Y luego también para que nos integremos. Si no vayamos... Emilio hablaba de unos Estados Unidos de Europa. Este fue concretamente el título del debate que tuve aquí en el Patio de la Infanta en 2022, ¿no? Yo diría que me conformaría con que antes de los Estados Unidos de Europa avancemos en la unión, es decir, en la unidad, en estar más unidos y en ceder en terrenos, en completar
en lo que hemos avanzado mucho, pero está incompleto, que es el mercado único europeo, totalmente, que no existe de verdad, o sea, que tiene muchísimo donde hay que avanzar. El diagnóstico lo han hecho, está perfectamente reflejado en el informe de Enrico Letta destinado al mercado único y en el de Draghi destinado a la competitividad. Y también, por ejemplo, que integremos nuestros ejércitos mejor, si no crear el ejército europeo, porque yo no creo que vaya a haber cesión de soberanía en el ámbito de la defensa, pero sí que reforcemos, por ejemplo, nuestro pilar europeo dentro de la OTAN, donde ya sabemos lo que es actuar con un mando unido, aliado, unificado, etcétera, y que funcione, y que nuestros ejércitos puedan funcionar conjuntamente, puedan desplegarse rápidamente, puedan obedecer a un mando para determinadas misiones, que nuestros ejércitos sean interoperables, es decir, que nuestros soldados puedan manejar un tanque alemán, un tanque de Letonia y un tanque español y podamos actuar conjuntamente. Es decir, ahí es donde tenemos que avanzar. Hacia una mayor federalización, pues los dos informes está claro que van hacia esto, ¿no? Pero antes de los Estados Unidos de Europa hay muchas cosas que con el actual marco, incluso con el Tratado de Lisboa que tenemos y con los propios mecanismos internos de la Unión Europea, podemos hacer mucho más. El problema es que hay mucha disunión en Europa. El problema es que hay mucha división, tenemos muchos países que son realmente países muy cercanos a Rusia, que no quieren avanzar en este sentido, con los que realmente están siendo muy transaccionales, incluso para mantener las sanciones a Rusia, y tenemos un problema de división interna pues muy serio, ¿no? Se ha hablado en este sentido de poner en marcha dos velocidades, dos modelos de unión. Aquellos países que realmente sí que estén sean favorables a ese modelo de los Estados Unidos de Europa y otros estados que si no quieren se queden fuera. ¿Seríais partidarios de establecer esa mirada? Bueno, de hecho ya funciona. Quiero decir que en este momento ya tenemos una Europa a varias velocidades. Hay países Schengen y países no, países euro y países no euro. Es decir, que eso ya funciona de algún modo. Y efectivamente el camino para avanzar, estoy de acuerdo con Áurea, lo que tenemos los Estados Unidos de Europa son un eslogan a largo plazo, pero para avanzar en esa dirección lo que tenemos que ir es dando pasos concretos, ¿no? Pero yo lo que sí que creo, y lo veo en los eurobarómetros, es que la ciudadanía está más dispuesta a transferir soberanía a Bruselas que los políticos. Quienes al final se muestran más recelosos, no siempre, pero en general son los políticos. Si tú preguntas en los eurobarómetros, ¿quiere usted que la fiscalidad, tener una fiscalidad común? Sí, no me importa nada. ¿Quiere usted una política exterior común? Sí, sí, estoy deseando. ¿Quiere usted una política de defensa común? Sí, lo estoy deseando. Luego los políticos eso lo modulan mucho porque, claro, pierden poder. Claramente pierden poder. Esa es la clave del asunto, ¿no? y pretenden mantenerlo. Dicho eso, también es cierto que en las últimas elecciones han entrado en el Parlamento Europeo muchísimos de los populistas, digamos, más bien de derechas y de izquierda, pero sobre todo de derechas, que son antieuropeos, o que son en todo caso muy recelosos, y en ese sentido están más bien con Trump, tienen una posición próxima a la de Trump. Y eso es un problema en el camino de ese proceso de unidad en la diversidad, de generar una federación mucho más fuerte, que yo creo que es imprescindible. Y de hecho es urgente que tomemos decisiones relevantes en ese terreno. En ese sentido, una pregunta doméstica. ¿Dónde está España? Buena pregunta. ¿Dónde queda España dentro de todo este dibujo que estáis estableciendo? No solamente el de la Unión, sino en ese ámbito geopolítico internacional. ¿Dónde queda España? Euria, te toca. No pretende ser una pregunta política, ¿eh? Bueno, pues en un momento muy determinante para afianzar su posición en la Unión Europea, para situarse como uno de los países a la cabeza, apoyando los pasos y las decisiones y las reformas que necesita Europa y a donde hay que ir avanzando, ¿no? En el ámbito de la defensa, claramente también, apoyando también la gran política que tiene por delante y decisión que tiene por delante la Unión Europea, que es la ampliación, sumándose yo creo que a las integraciones diferenciadas, a esta Europa de varias velocidades o de círculos concéntricos, donde Europa además precisamente en estas velocidades diferentes de Europa, del proyecto europeo, ganaría mucho peso.
porque Europa, por población, por PIB, etcétera, España es un país muy importante dentro de la Unión Europea. Y en estas integraciones diferenciadas, en estos círculos concéntricos, donde participe Europa, donde participe España, va a tener además más que decir y más importancia, porque también digamos que hay ciertas presiones dentro de Europa, divisiones, pero también presiones hacia ciertos lados, que vienen de los países pequeños, que trabajan mucho entre ellos juntos. Entonces, España tiene mucho que decir ahora en el momento clave que está viviendo la Unión Europea. Y además, por su posición también geográfica, yo soy, también como Emilio, miro mucho los mapas y creo mucho en la geopolítica de la que se habla ahora, y no nos olvidemos que el centro de la geopolítica es realmente cómo se utiliza el territorio, pero también los elementos de poder de los estados para intervenir en los asuntos internacionales, ¿no? La posición de España es clave ahora mismo en la frontera sur, donde tenemos claramente un área muy desestabilizada. Tenemos unas relaciones, un vínculo muy especial con Estados Unidos también, donde tenemos también bases militares aquí, que veamos también qué va a pasar con esas bases. Tenemos una relación con América Latina que de verdad no es un cliché ni es un tópico. Y además ahora mismo este sur global, que como ente en sí no es homogéneo para nada y es muy desorganizado, pero la Unión Europea ahora mismo, para salir realmente de esta presión entre China y Estados Unidos o de este abandono de Estados Unidos, necesita diversificar sus relaciones y necesita diversificar sus relaciones con otras regiones del mundo que tienen gran dinamismo económico, que tienen afinidad y que además quieren ellas mismas salir de esta dicotomía de China y Estados Unidos. Una de ellas, claramente, es América Latina, pero otra región también, pues todo el sureste asiático, ¿no? Y tratar también de proporcionar estabilidad al flanco sur. Y digamos que yo creo que en este escenario de diversificación, de búsqueda de autonomía, de buscar soluciones para Europa dentro del marco existente, España, tiene una gran oportunidad, yo creo. Emilio. No, ahí lo siento, Aurea, pero ahora no estoy nada de acuerdo contigo. Yo creo que desgraciadamente, no sé si tenemos una oportunidad sí la hay. Yo creo que en este momento no contamos nada, contamos muy poquito, mucho menos, muchísimo menos de lo que deberíamos de contar. Lo vemos en las cumbres, en las reuniones, aparece Meloni, que es una figura importante. Hace años decíamos, no, España va a acabar superando a Italia. No, nos ha pegado una pasada. Entre tenemos a Draghi, a Letta, a Meloni, y España no aparece por ningún sitio, no figura por ningún sitio. Cuando los Estados Unidos tienen que hablar a alguien, desde luego no van a llamar. Es decir, yo creo que estamos muy por debajo de lo que deberíamos, no ya de Italia, incluso de Polonia. Si Polonia en este momento, Polonia es un país más o menos de nuestro tamaño, con un PIB inferior, un país que, pues que ha estado, arrinconado por la historia y donde en la frontera con Bielorrusia, y en este momento Polonia es 1000 veces no, pero 10 veces más importante que España en todos los foros internacionales. Claramente lo vimos el otro día, llega la hora de hablar de Ucrania, nosotros no estamos en ningún. Yo creo que hay dos variables que lo explican. La primera de ellas es que llevamos muchos años siendo lo que yo llamo pedigüeños, es decir, deudores de la Unión. Esto comenzó claramente con la gran recesión. Que nos tuvieron que ayudar y, tienes que pedir favores. Cuando la crisis catalana, esto no se dice, pero la crisis catalana hizo que toda la política exterior de España en Europa se orientara a proteger a España frente a la secesión catalana. Todo eso son cosas, favores que se pagan, se acaban pagando. Por tanto, seguimos. Y tercero, con la pandemia seguimos siendo deudores. Claro, cuando tú eres deudor, por mucho que saques pecho y tal, pues tienes que pedir, tienes que andar con cuidado. Y España es pedigüeña. Eso en primer lugar. No tienes capacidad de liderazgo, no puedes hablar con firmeza. Tienes que esperar a que hablen los demás y hablar tú después, no vaya a ser que te equivoques. La segunda razón por la que yo creo que estamos jugando muy por debajo es que estamos desarrollando una política exterior en buena medida excéntrica a lo que son las posiciones de la Unión Europea. Es excéntrica en América Latina, en la que no sabemos. De hecho, que tenemos un gobierno que desarrolla dos políticas exteriores y no una. Hay una política exterior que la lleva a cabo el ministro
ministro de Asuntos Exteriores, que es la oficial y la formal, y hay otra segunda política exterior que la está desde hace mucho tiempo llevando a cabo el expresidente Zapatero, que es lo contrario de la anterior. Entonces, en América Latina tenemos dos políticas exteriores, la defensa de la democracia, de las libertades, etcétera, pero por otra parte estamos en el grupo de los insurgentes, por así decirlo ahí. Pasa lo mismo en el caso de Israel, Palestina, etcétera. ¿Con quién estamos? ¿Estamos con unos, con otros? No sabemos bien. Pasa igual en el caso de Cuba. Es decir, al final tenemos una política exterior que en Europa no se acaba de entender. No se acaba de entender también en Ucrania. Parte del gobierno está con Trump, perdón, con Putin y no con Zelensky. O sea, hay ahí una confusión grande en lo que es la proyección de la política exterior, que en Europa, por supuesto, y en las cumbres europeas se percibe claramente, y yo creo que el resultado es que, bueno, como decía, estábamos mucho mejor, desde luego, en la época de Felipe González, incomparablemente mucho mejor, y mucho mejor en la época de Aznar. Aznar tenía interlocución directa con Estados Unidos e interlocución directa con toda América Latina y, por supuesto, con Europa. El presidente actual no tiene ninguna interlocución con Estados Unidos, cero. O sea, en Estados Unidos, pues mucho es más. Hay rumores reiterados de que podrían llevarse las bases a Marruecos, que es su aliado. Tiene mejor relación Marruecos con Estados Unidos que España con Estados Unidos en este momento. Yo creo que el resultado en este momento, la posición en política exterior de España es muy blanda, muy negativa. Ahora, querías completar alguna cosa. Bueno, cuando yo hablo de oportunidad de España, no me refiero a que no tenga, primero, a que no comparta la idea de que quizá estamos por debajo y a que no haya problemas internos que de alguna manera limiten o nos impidan aprovechar estas oportunidades. Pero yo creo que hay que decir que en este sentido yo sí creo que España tiene ahora mismo una voz importante en la Unión Europea. Creo que, para empezar, un elemento que cambió totalmente y que abrió una línea de trabajo, digamos, o una herramienta en la Unión Europea hasta entonces considerada totalmente como un veto, que era bueno, fue en el fondo el Next Generation. Ahí fue esencial la negociación que hizo España, pero totalmente esencial en que el Next Generation tuviese lugar y se diseñara. Fue esencial el trabajo que hizo España y la manera en la que la defendió. Y de hecho, por ejemplo, todos los mecanismos, los instrumentos de financiación que plantea Mario Draghi también en su informe, bueno, con un flujo de dinero de 800.000 millones al año durante hasta 2030, etcétera, una barbaridad. Pero el instrumento de financiación es un inmenso Next Generation. Y el Next Generation rompió tabúes en la Unión Europea. Y es ahí la negociación de España fue clave. Y pero eso la salida nos transforman deudores. La salida de España de la crisis del COVID fue gracias al Next Generation. Sí. Y que España sea ahora el país que la Unión Europea que más está creciendo tiene mucho también que ver con eso, Emilio. Y de hecho tú lees el FT, el The Economist, y los análisis que se hacen sobre la situación de la economía española son realmente admirables. Sin duda. Esto es así. Luego, por otra parte, en cuanto a la posición, por ejemplo, en Oriente Próximo, bueno, y en la guerra en Gaza, ¿no? Yo creo que está clarísimo con quién está España, Emilio. Yo creo que no hay ninguna duda. España ha reconocido al Estado palestino. El presidente del gobierno hizo una gira por todos los países árabes el año pasado. Fue muy bien recibido allí, ha tenido incluso también el respaldo de muchos países latinoamericanos en este sentido, y yo creo que realmente aquí España se ha situado en el lado correcto que tendría que corregirse. El problema es que la Unión Europea no tiene ninguna capacidad, increíblemente no tiene ninguna capacidad de intervenir en ese conflicto, porque está totalmente dividida, porque hay países como Alemania que por muchos motivos tiene una posición, también incluso Francia, aunque se habla de que ahora en los próximos meses podría darse incluso el reconocimiento del Estado palestino también por parte de Francia. La Unión Europea está bloqueada en Gaza y es lamentable que no pueda. Eso quería preguntarle, nada. ¿pero no se adelantó España en el reconocimiento del Estado palestino? Pregunta.
Bueno, no, adelantarse, ¿no? También ¿No lo diría hizo, también lo hizo más Irlanda. vinculada a la postura global de la Unión? No, también. Es que no había una posición global de la Unión. Europa, España, igual que Irlanda también, España tomó su posición porque no había manera de acordar una posición dentro de la Unión Europea. Y entonces no te puedes ver secuestrado y no te puedes ver rehén realmente de la posición alemana. Y yo creo que ahí todos debemos recordar que quien ha mantenido un poco la dignidad de los europeos en lo que está pasando en Gaza ha sido el alto representante Borrell, que ha sido clarísimo en sus declaraciones. Y lo que está pasando en Gaza es que realmente está sucediendo un genocidio y Europa no dice nada. Entonces yo creo que ahí sí España ha hecho hasta donde puede llegar, los países también llegan hasta donde pueden llegar. Y en el caso de Ucrania, Emilio, es cierto que dentro del propio gobierno ha habido una división total y las declaraciones las hemos visto, ¿no? Con un pacifismo muy malentendido, realmente, pero a la hora de la verdad, la ayuda de España a Ucrania ha sido clarísima, el apoyo ha sido clarísimo, Zelensky lo reconoce y ahí claramente bueno, pues se ha visto quién manda en esa coalición, ¿no? Que por supuesto hay contradicciones, que eso nos debilita, sí, sin duda. Pues eso es lo que te debilita y mucho, porque en el fondo la prueba es que en las cumbres, en las reuniones y tal, España no está. No está. Tampoco en América Latina. En la última cumbre de la Secretaría Iberoamericana, pues faltaron más de la mitad de los presidentes y está en el aire la SEGI por completo. Vamos a ver si la próxima cumbre, que va a ser creo en Madrid, tiene éxito, porque si no, todo el tema de la Unión Iberoamericana liderada por España se va a derrumbar como un castillo de naipes. Es decir, yo creo que no se puede decir que estemos en un buen momento diplomático, que estemos en un buen momento de nuestra política exterior, porque hay muchas contradicciones, tú misma lo dices, claro, es que es muy difícil tener un liderazgo cuando resulta que tienes medio gobierno en contra, un expresidente que también está jugando ese juego, y en el tema de China. Ahora Zapatero pacta con China, se va por allí, organiza todo. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Estamos con China? ¿Estamos con Estados Unidos? Es muy complicado jugar a tantas bandas. Y esta es un poco la posición que tiene España, muy complicada. Y el hecho es que, pues repito, no tenemos liderazgo claro en Europa. Esa es mi opinión, pero en fin. ¿Habrá alguna cosa más? No. Os propongo un test rápido, una cuestión sencilla. No es ninguna trampa, Sí. tranquilos, que no es ningún examen. Sencillamente, quiero no tanto sí o no, porque vamos muy justos de tiempo, pero dos cosas. Uno, ¿veis a corto plazo una paz en Ucrania? ¿Veis paz en Ucrania a corto plazo? Si no... Yo sí la veo, yo sí creo que vamos, una paz, ponle comillas, quítasela, veo una tregua, realmente una solución a la coreana, es decir, que se acaben poniéndose de acuerdo, un alto el fuego, se establece una zona desmilitarizada en las fronteras que son en estos momentos las líneas de confrontación, se hacen una serie de pactos o de acuerdos con Estados Unidos, como ya se están haciendo, sobre las materias primas o las fuentes de energías o lo que sea, se hace una serie de acuerdos y se abre una mesa. Ninguno de los dos países reconoce la soberanía del otro, es decir, Ucrania no va a reconocer la soberanía de Rusia sobre los territorios ocupados, no lo va a reconocer porque no puede hacerlo. La comunidad internacional no le va a reconocer a Rusia tampoco la soberanía, salvo quizás Crimea, Estados Unidos, pero el resto lo dudo, y se abre una mesa de negociación que dura 40 años. Y bueno, hemos conseguido una tregua y hemos conseguido que Ucrania sea un país viable. Yo eso sí creo que es posible. Es posible porque a los dos les interesa. Y a Putin también le interesa. Rusia está gastando mucho, tiene el 7, el 8% de su PIB gastándoselo en defensa, lo cual es mucho. Tiene problemas internos, tiene necesidad de reactivar su economía y a Putin le puede interesar eso y lo puede vender como un éxito, claramente. Ha recuperado Crimea y ha recuperado la parte rusa de Ucrania. Ahora, no sé qué opinas, Aura. Yo coincido en que es probable que veamos un alto al fuego, una paz en absoluto, pero sí un alto al fuego, una tregua, más que nada porque, bueno, ya vimos lo que pasó el 28 de febrero en la Casa Blanca con Trump y con Zelensky, y esto es clarísimo. O hay un alto al fuego, Estados Unidos va a detener totalmente la ayuda a Ucrania. Es indigna esta posición por parte de Estados Unidos.
Es indigno el acuerdo de los minerales, es indigno todo lo que está pasando. Es un chantaje. Es de un neocolonialismo y de un... Bueno, pero sí, probablemente va a haber un alto al fuego y yo veo que esto puede tener un efecto positivo para Ucrania en cuanto le dé, digamos, un desahogo para reconstruir el país. También está teniendo altos problemas de reclutamiento el ejército ucraniano también, la población está agotada, es importante que vuelvan algunos ciudadanos ucranianos y que el país pueda reconstruirse, para lo cual va a ser esencial la ayuda que aporten los europeos para esta reconstrucción lo más rápido posible y lo más sólido posible, porque el conflicto de Ucrania sigue latente. Y Rusia no puede ganar. Rusia no puede ganar, porque Rusia va a seguir siendo, mientras no se cierre esto de una manera que tenga un coste para Rusia, esto es un problema a muy corto y a muy largo plazo inmenso para la estabilidad y la seguridad de Europa. Entonces, a corto plazo, ¿esto que puede tener? Pues que Ucrania se fortalezca, y ahí el compromiso europeo tiene que ser clarísimo. Los europeos tienen que ser muy claros en mantener la perspectiva de adhesión de Ucrania, porque una vez que se ha cerrado a la Unión, dices. Sí, una vez que se ha cerrado la perspectiva de entrada en la OTAN, los europeos tienen que dar un escenario que proporcione seguridad. Realmente la garantía de seguridad para Ucrania es la entrada a la Unión Europea. Hay mecanismos para que no sea como antes, o sea, que entres directamente un país como Ucrania en guerra realmente y sin control sobre la integridad de su territorio y con las necesidades que tiene, digamos que podría reventar las instituciones europeas y ser un problema serio para la Unión Europea, pero sí hay maneras de abrir el camino de la adhesión, de permitirle que entre a ciertas partes del mercado único y sobre todo que se reconstruya. Y aquí la Unión Europea no solo tiene que fortalecerse Ucrania, sino la Unión Europea tiene que demostrar que no va a permitir que Rusia se salga con la suya, porque es que entonces es un problema serio para toda la seguridad de Europa y para el futuro de la Unión Europea. El objetivo fundamental de Rusia es ese. El objetivo fundamental de Rusia es que Ucrania que sea un Estado fallido, que no pueda funcionar, que no sea un escaparate de un país eslavo, democrático, funcionando, integrado en la Unión Europea. Ese es el objetivo fundamental. Y eso es lo que hay que salvar en esa tregua, claramente. Y yo creo que se puede salvar. Y claro, y es muy importante la vinculación de Ucrania con Europa. Hablábamos de defensa antes, pero no olvidemos, el mejor ejército europeo, con diferencia, en este momento es el ucraniano, el mejor. No, ni Francia, estará nuclearizada Francia o el Reino Unido, pero el mejor ejército europeo, más combatiente, más fuerte, más preparado, es el ucraniano, de modo que nos interesa mucho incorporarlo. Si os digo Estados Unidos, China, ¿qué tercer, cuarto, quinto país de alguna forma tienen ese peso o en esa escala de pesos y de influencias? El tercero sería... Bueno, yo creo que el tercero históricamente es Rusia, pero en este momento Rusia, si lo analizamos, empieza a ser claramente, en mi opinión, un vasallo de China. Claramente depende por completo del apoyo chino. Es más, China le ha puesto líneas rojas, le ha dicho que el tema nuclear ni lo toque. Es decir, está monitoreando el desarrollo ruso y Rusia depende por completo de China. En cambio, si Rusia es una potencia, por así decirlo, sobrevalorada, la que está siendo infravalorada claramente es la India. La India son otros 1.400 millones, está creciendo al 6, al 7, hoy veía que estaba al 6 y pico, al 7% creciendo, muy rápido, es un país con tecnología, es un país, bueno, ha llegado a la Luna, tiene un ejército espectacular, está construyendo una armada oceánica, es un país enorme y con enorme potencial. Y repito lo de antes, es que con el 20%, el 30% de productividad del trabajador americano acaban produciendo mucho más que Estados Unidos. Es que los números... La demografía es fundamental. No es lo mismo un país de 340 millones que un país de 1.400, que van a ser 1.600 o 1.700 dentro de nada, porque la demografía china, como sabemos, está descendiendo, pero la de la India sigue creciendo. Yo iba a señalar India sin ninguna duda. Rusia no. Rusia tiene ahora mismo una economía de guerra, actualmente tiene un problema demográfico muy serio, no innova nada, no tiene tecnología, no tiene innovación,
No. Yo iba a señalar claramente India porque además India supone también contrarrestar el poder de China. Tiene una población en crecimiento, tiene núcleos de tecnología y de innovación muy potentes y luego desarrolla una geopolítica muy interesante. También Rusia sobrevive de alguna manera porque India se lo permite. Ha tenido una posición en el conflicto de Ucrania muy ambivalente y muy rara. Pero tiene también una relación con Estados Unidos singular e importante. Tiene un ejército potentísimo y luego tiene ejerce autoridad en esto que llamamos sur global, digamos, en el resto del mundo. Realmente cuando hablamos de sur global es el resto del mundo, es decir, la mayoría del mundo. Es una democracia con muchos problemas institucionales, con corrupción, burocracia, un país muy cerrado, etcétera, pero sin duda es India. A principios de año la Unión Europea se ha propuesto, el primer viaje que hizo von der Leyen y la Comisión fue a India. Eso es un mensaje muy claro. Se ha puesto en marcha y con el compromiso de concluir lo antes posible un acuerdo comercial con India. Nadie se cree que esto vaya a pasar, pero el hecho de que estas negociaciones empiecen y que haya esta relación ya es importante. Y yo creo que es India. Sí, India está además en varios esquemas de cooperación en el Indo-Pacífico muy interesantes, con Australia, yo creo que es India. Y digamos también el país que te ofrece, digamos, la posibilidad de darte un respiro en esta rivalidad. Exacto. Esta rivalidad que está teniendo un altísimo coste para todo el mundo. La India puede transformar lo que es la díada, que es la trampa de Tucídides, en una tríada. Y lo puede transformar. Y las tríadas son mucho más estables. No lo va a hacer la Unión Europea. No estamos en esa liga, no llegamos. Pero la India sí. Y la India es claramente el equilibrio frente a China en todo el espacio Indo-Pacífico, que efectivamente no sabes bien. Lleva desde hace muchas décadas una política exterior muy singular, muy propia de no alineado, que viene de la época de los no alineados. Sí. Y un país nuclear también. Un país nuclear. No nos olvidemos. Claro. Por eso lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Este enfrentamiento en Cachemira en Cachemira ha resultado tan desestabilizador, ¿no? Porque hay muchos ojos puestos ahora mismo en India. Lo tenemos que dejar porque me parece que no tenemos tiempo para más. Una pregunta que me vino a la cabeza. ¿Qué está haciendo Trump en el Golfo Pérsico? ¿Qué espera sacar de ahí? Negocios, aparte de muchos negocios. Dinero. Bueno, y el avión. Una Air Force One. Bueno, no lo sé, pero no sé si va a ser suyo o va a ser del gobierno. Supongo que será del gobierno de los Estados Unidos, que no se apropiará del avión, ¿no? Pero yo creo que eso, hombre, él supongo que estará tratando de reabrir los famosos pactos Abraham que se le quedaron a medias, que fue de las pocas cosas, yo creo que positivas que hizo, que es tratar de, digamos, normalizar la situación de Israel. Lo que pasa es que, claro, en este momento, después de la guerra de Gaza, que es brutal, y estoy contigo, es salvaje, es brutal, no sé yo qué capacidad hay para atraer a los países árabes a una situación de estable con Israel. Lo veo. Pero no va a haber ninguna solución en Oriente Próximo y en el conflicto en Gaza que involucra a tantos actores sin que intervengan con claridad los países árabes también. Sí. Arabia Saudí, Emiratos, está clarísimo, Qatar, Omán. Entonces, bueno, está haciendo negocios, él siempre, como es un hombre de negocios, para él eso es su checklist, es los negocios que hace, pero probablemente está haciendo también alguna... Pues si os parece, los dejamos aquí. Yo he disfrutado mucho, no muchísimo. Entonces, si ustedes han disfrutado la mitad, pues eso que hemos conseguido. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias.